La semana pasada entonces estábamos mirando cómo Jesús hablaba de la ofrenda de la viuda y daba cuenta de una gran diferencia entre lo que unos que tenían mucho dinero daban y lo que esta mujer con todas sus limitaciones dio. Lo comparó y Jesús dijo: lo que ella dio fue mucho más que lo que dio el resto. Eso nos hace ver que realmente cuando Jesús enseñaba había un cambio en lo que la gente pensaba y lo que él transmitía. La gente estaba acostumbrada muchas veces a lo tradicional, a lo que había sido comúnmente real dentro de su contexto y en lo que se había llevado a ser una religiosidad. No era lo que quería el Señor, no estaba buscando una religiosidad, estaba buscando siempre una relación con su pueblo. Esa clase de relación que nosotros vemos tan cercana desde el jardín del Edén. Allá en Génesis 3 se nos narra que Dios bajó después de que el hombre y la mujer habían tomado del árbol que había sido prohibido y que algo que ellos habían hecho no era extraño al Señor, ¿cierto? Él sabía lo que habían hecho. Pero cuando baja y ellos están escondidos, la pregunta que les hace Dios no es ¿qué hiciste? Lo que Él les pregunta es ¿dónde estás? La preocupación entonces del Señor es por Él y no solamente por lo que hizo. Nosotros muchas veces nos preocupamos por los hechos, por lo que se hace, pero el Señor se preocupa por las personas. De tal manera amó Dios al mundo, a los habitantes del mundo, a las personas, que dio a su Hijo unigénito. Por eso la preocupación a veces no es la cantidad, sino la calidad. Y esta mujer, esta viuda, dio con calidad. Dio todo lo que tenía. Dio lo mejor que tenía. Y lo dio con gratitud. Y aprendimos entonces que no fue una actitud ajena a otras personas. También encontramos en lo que nos compartía Marcos la semana pasada, que en Corinto, en la carta a los Corintios, se hacía mención de un grupo de personas que dieron de una forma especial. Que en Macedonia también se había encontrado ese sentir que tuvo la viuda, de dar más allá de sus fuerzas. Y por eso no solamente dieron de lo que les sobraba, sino que dieron aún de lo que no tenían. Y comparando entonces lo que fue la actitud de la viuda con los hermanos que dieron, había una comparación que nos compartía Marcos, cómo ellos dieron aún en tribulación y prueba, no cuando las cosas estaban mejores, sino cuando estaban difíciles. Dieron con abundancia de gozo, de su profunda pobreza, porque la pobreza no ha sido ajena en la historia de la humanidad. Han habido momentos de extrema pobreza. Nos dice, por ejemplo, la historia que después de la Primera Guerra Mundial vino una gran depresión, una gran necesidad generalizada y mucha hambre. Pero aún de esa profunda pobreza ellos dieron con generosidad. Abundaron en generosidad, es lo que el apóstol Pablo les reconoce. Que no solamente dieron con fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Lo mismo que hizo la viuda. Que en vez de ellos estar esperando que les dieran, lo que sintieron es que tenían un privilegio al ofrendar, al dar. Y que por eso lo primero que hicieron fue darse al Señor. No pensando en la cantidad que estaban dando, sino en que era parte de lo que significaba darse al Señor. Y aprendemos entonces de la viuda y aprendemos de estos amados hermanos en Macedonia que podemos todavía hoy seguir con ese mismo ánimo y con esa disposición. Y lo que hacía entonces Marcos la semana pasada al reconocer a la iglesia, a esta que es nuestra congregación, que hemos visto cómo el Señor ha sido fiel y ustedes también al seguir dando sin importar las circunstancias y al seguir siendo fieles a la obra del Señor.
Pero vamos a seguir avanzando entonces en lo que es el estudio del Evangelio según San Marcos. Nuestro propósito de ir paso a paso, de ir lentamente, no puede cambiar, solamente que debemos es cada vez con mayor intensidad buscar el mensaje del Señor. Y por eso es tan importante para nosotros tener un plan de lectura. Les animamos entonces a tener planes de lectura, a que no estemos buscando por ahí así como a ver a dónde leo, sino que cada día nosotros ya sepamos en qué lectura estamos. El Evangelio según San Marcos nos ha ayudado para guiarnos en nuestra lectura dominical y en el estudio y predicación de la palabra, pero cada uno de nosotros debe tener un tiempo de lectura individual, personal en la palabra de Dios, y qué bueno tener una secuencia para ello, no estar esperando a ver qué puedo leer, sino que ya sé en dónde estoy leyendo. Nosotros estamos entonces llegando al capítulo 13 de San Marcos. Vamos a iniciar entonces con estos primeros 13 versículos y que para algunos pues no fueron un buen augurio, y que no se presagiaba entonces que iban a estar bien las cosas con lo que habló Jesús en el capítulo 13. Más bien, para algunos, como aparecen ciertas características que les hacen pensar que van a ser mal las cosas, es como si se les hubiera aparecido ahí una mariposa negra, una mariposa grande, una mariposa de colores. Algunos dicen no, que es un mal augurio cuando amanece el sol de cierta forma, cuando las personas pasan por un lugar, digamos, debajo de una escalera y dicen no, eso es un mal augurio, le va a pasar algo. Bueno, yo de entrada digo, si alguien pasa por debajo de una escalera es bien probable que le caiga pintura o le caiga algo de arriba, pero que vaya a tener un mal augurio, que le vaya a ir mal porque te pasó un gato negro. ¿Cierto? A veces tenemos como ideas de lo que pueden ser malos augurios. Pero lo que dijo Jesús sí fue una anticipación, sí fue una profecía de algo que iba a pasar y que efectivamente pasó. Y por eso algunos podrían tomarlo de esa manera, como un mal augurio, pero es la palabra de Dios que siempre se cumple. Así que les invito entonces a San Marcos capítulo 13. Perdón. Y vamos a leer del versículo 1 al 23. Dice la palabra del Señor en San Marcos 13, versículos 1 al 23, lo leo en la Reina Valera. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, todas estas advertencias, todos estos llamados de atención, toda esta preparación, una profecía que anticipaba todo lo que iba a suceder allí en Jerusalén. Desde mucho tiempo atrás, ahora por la historia nosotros sabemos que en el año 70 vino toda esta destrucción para esta ciudad. Esta gran ciudad que era motivo de orgullo para muchos y de admiración para todos, pero que tú sabías, porque tú eres conocedor de todos los tiempos, lo que iba a suceder allí. Ayúdanos a comprender también a nosotros que hay ya una descripción de lo que serán estos últimos días, los últimos tiempos, y ayúdanos a estar preparados, listos, dispuestos, disponibles para cuando tú decidas volver por tu iglesia. Que tú seas, Señor, con tu Espíritu Santo, guiando esta palabra para que todos la podamos entender y que podamos estar tranquilos sabiendo que tú eres dueño de todos los tiempos. Por eso toda la honra, toda la alabanza es para ti y quedamos en tus manos, en las manos de nuestro buen Señor, pidiendo que esta palabra corra en nuestro ser como ríos de agua viva y que la podamos poner en práctica siempre. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este es un mensaje que parece bastante contradictorio en el momento en el que estos jóvenes están reconociendo la grandeza de esta ciudad y los grandes edificios, las grandes construcciones que se habían hecho ahí sobre todo por Herodes. Es el momento en el que Jesús viene y les da muy malas noticias. Realmente no creo que haya alguien que esté completamente preparado para dar malas noticias, pero se sabe que realmente hay cierta forma de entrar en una conversación cuando se dan malas noticias para que no causen tanto impacto en la otra persona. Los médicos muchas veces tienen que dar malas noticias y en medio de todo lo que es su labor y su función, pues se necesita mucha empatía, se necesita mucho cariño, mucho afecto para poder dar una noticia de estas terribles cuando alguien está en una enfermedad, por ejemplo las enfermedades terminales. Por eso es importante nosotros notar cómo Jesús aprovecha una buena instancia, aprovechó una buena oportunidad para advertir sobre noticias que no iban a ser realmente buenas. Hoy hasta se hacen bromas con el tema de las buenas y las malas noticias. Algunos en algún momento hemos escuchado que dicen: le tengo una buena y una mala noticia, ¿cuál quiere escuchar primero?
Y hay personas que han dicho, no, si realmente cuando nos dicen así es porque hay una mala y una pésima, pero nos quieren animar diciéndonos que hay una buena y una mala. Hay muchas bromas y muchos chistes al respecto, y no voy a entrar en detalles en lo que significa dar una buena o una mala noticia, pero no hay una forma específica en la que uno pudiera decir esto es lo mejor para que entiendan este mensaje. No, finalmente sabemos que cuando Jesús hablaba había muchos alrededor que lo estaban escuchando, y entre ellos siempre hubo la posibilidad de que estos que se infiltraban para buscar ocasión en las cosas que decía Jesús para acusarlo de algo, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que estaban en una constante confrontación con Jesús, pues ¿qué tal al escuchar lo que dijo Jesús? ¿Será que la confrontación se calmó o más bien se aumentó? Claro que es un momento especial para decir aquí con mayor razón ellos entraron en rabia y quisieron seguir buscando formas de darle muerte a Jesús. Formas que ojalá pudieran partir de sus propios dichos, de lo que él decía. Recuerden que cuando estaban enjuiciándolo, le dijeron, pero si él dijo que él podía destruir esta ciudad, que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Estaban atentos a lo que decía Jesús. En este caso no habló directamente de lo que él figuradamente les advertía a sus discípulos iba a ser su muerte y su resurrección. En esa ocasión Jesús dijo, este templo puede ser destruido, pero en 3 días será levantado. Y estaba hablando de ese momento maravilloso cuando él iba a resucitar. Pero en este contexto, el mensaje sí habla directamente de las edificaciones que habían alrededor, de lo que ellos estaban mirando, de lo que sus discípulos estaban admirando. ¿Sería necesario entonces haber aprovechado esta instancia para hablar de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción de esta ciudad? Pues claro que sí, y no solamente porque quisiera decirlo, sino porque sus discípulos necesitaban estar preparados para lo que ya pronto iba a suceder. Esa semana iba a ser asesinado Jesús, iba a ser crucificado. Entonces, este mensaje iba a seguir rondando en la mente de sus discípulos y se iba a tener que transmitir a los demás, a los que iban a creer en él después, porque era una anticipación de un terrible futuro que le esperaba a la ciudad. Esta ciudad que tenía una tremenda construcción que se ha tratado de reflejar un poco en maquetas y gráficamente cuál era el tamaño de ese gran edificio construido para albergar la presencia de Dios. El templo o el llamado segundo templo. Recuerden que hubo un templo que fue el templo de Salomón, que fue también erigido y levantado con mucha majestuosidad, con las mejores maderas, con el mármol, con el oro, pero que también fue saqueado en tiempos de la invasión de Babilonia. Entonces, con muchos años después, vino Herodes, fue llamado Herodes el Grande porque realmente dedicó mucho de su tiempo de reinado a levantar grandes construcciones. Todavía quedan vestigios de algún acueducto que construyó Herodes, y en especial pues quedó en la mente y en la memoria de todo el pueblo lo que era la construcción del templo, el segundo templo. Nosotros tenemos que ponernos, como se dice, en las sandalias de estos pescadores de la región de Galilea que vinieron del norte ahí a Jerusalén, que está al sur, y admiraron esas grandes construcciones, las cuales muy seguramente no habían en Galilea. No se cuenta ni hay hallazgos arquitectónicos de construcciones de ese tamaño allá en Galilea. Así que estos humildes y sencillos pescadores vienen a la gran ciudad y claro, están mirando, están caminando y están viendo el tamaño de esas construcciones.
Para nadie es un secreto que las grandes construcciones llaman la atención. Hoy el Costanera Center aquí en Santiago se ha convertido en un punto de referencia de cuando uno está allá en las montañas de Peñalolén, en algunos lugares distantes. Aunque haya bruma, aunque haya contaminación, se alcanza a notar por encima de los demás edificios el Costanera Center. Es un edificio, además de muy bonito, una gran hazaña arquitectónica. Y cómo no admirar lo que estaban ellos viendo ahí en Jerusalén. Ese no solamente el gran templo, sino que muchas otras construcciones que se habían hecho con unas hermosas piedras. Eso es lo que dice este discípulo, dice: Maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Pues Jesús, aprovechando esa instancia, le dice: estos grandes edificios que tú ves, no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente lo que quedó fue muy poco de las bases y de lo que en algún momento fue la majestuosidad del templo de Jerusalén. Hoy todavía cuando se visita Jerusalén hay la posibilidad de ir al Muro de las Lamentaciones. ¿Y qué es el Muro de las Lamentaciones? Es el lugar donde muchas personas peregrinan, porque se nos dice que fue una pequeña parte, un pequeño pedazo de muro que quedó vigente de esa ciudad cuando fue arrasada en el 70 después de Cristo. Entonces no es solamente el hecho de que se cumplió lo que dijo Jesús, sino que alrededor de lo que dijo Jesús se hicieron muchas advertencias. Y esas advertencias todavía están hoy vigentes, porque mucho de lo que sucedió en esos años posteriores a la muerte de Jesús sigue teniendo mucha trascendencia hoy. Estas advertencias entonces están ejemplificadas en todo y cada uno de los anuncios que hizo Jesús. Cuidado con estar pensando solamente en lo que a veces a nosotros nos parece que es importante, en que la sociedad nos diga que lo más valioso es que una persona pueda tener ciertos avances en su vida económica que le permitan tener un buen auto, tener una buena casa y tener una buena educación. A veces eso es como lo que más preocupa a la gente, y como padres a veces tenemos que pensar, bueno, ¿qué queremos dejarle a nuestros hijos? Una buena educación, la mejor educación, con lo que se nos dice que debe ser una universidad, que hagan un posgrado, que hagan una maestría. ¿Cuál es la mayor preocupación? Que tengamos entonces todas las soluciones a nuestros problemas económicos o a nuestras necesidades cubiertas. Que por fin, después de mucho trabajar, tengamos el terrenito, la casa, la propiedad raíz que tanto queremos. Cuidado, porque esas advertencias generalizan realmente una presentación de lo que puede ser la vida. Y en esta vida hay mucho engaño. En este momento nosotros encontramos, por ejemplo, que hay mucha información que tiene que ser puesta a prueba. Nos llegan estas informaciones sobre lo que ha sido, por ejemplo, el avance del coronavirus, y ya han tenido que reconocer algunos gobiernos que los números no eran correctos, que por mucho que ellos estaban ejerciendo un control, como se determinó un protocolo especial para tratar a las personas infectadas, también detrás de ellos algunos entonces aprovecharon para sacar un provecho. Entonces personas que fallecieron por diferentes causas también fueron incluidas dentro de esos números del COVID. Es un tiempo de mucho engaño. Hay mucha información que ha sido errada, equivocada. Los medios de comunicación especialmente trabajan para ello, para
dar una información sesgada, lo que ellos quieren. Y en gran parte el miedo es lo que nos quieren imprimir en nuestra vida, que estemos preocupados, que estemos angustiados, que no querramos ni salir a la esquina, que tengamos todo el miedo de lo que puede ser el porvenir y que confiemos en que ellos sí nos están dando las soluciones. El equipo religioso del momento no fue la excepción. Los fariseos, los publicanos que estaban también ahí haciendo su labor de traer el mensaje del gobierno, de los que estaban dominando en ese momento, los romanos, ellos también estaban aprovechando la instancia para poner en temor a las personas, para engañar. Lo primero que hace Jesús cuando los discípulos, y en este caso Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntan ¿cuándo va a suceder esto?, es decirle: mirad que nadie os engañe. Porque hay mucho engaño en la información que se transmite. Y no solamente en el contexto de la iglesia. Por eso quería advertir que hay mucha información que está llegando manipulada. Esta época se ha determinado la época de la posverdad. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces de una verdad se toma para decir muchas mentiras. Pero este engaño entonces venía de parte, claro, de muchos que se iban a hacer ver o presentar como si fueran discípulos de Jesús. Es más, como si fueran Jesús mismo. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Lo que hay entonces aquí como advertencia es una preparación sobre lo que vendría, las muchas señales que vendrían. Hoy cuando nosotros encontramos señales en las calles, estas señales de tránsito, algunas pueden ser hasta confusas, ¿cierto? Hay momentos en los que uno no está seguro si esa señal es restrictiva, es solamente informativa, o algunas de estas señales que nosotros podemos ver tienen una doble interpretación, porque en ciertos lugares pues son de una forma y en otros lugares de otra. Pero estas señales están advirtiéndonos el paso del tiempo y una preparación por lo que estaría por suceder. Jesús está hablando de el fin de la ciudad como ellos la conocen. Jesús está hablando de la forma en la que va a ser destruido el templo. Pero también nos está advirtiendo de algo que vendría a ser cíclico, que se estaría cumpliendo en la historia de la humanidad. En ese momento, para los discípulos, escuchar que habría guerras y rumores de guerras era algo bastante difícil de aceptar, porque llevaban un buen tiempo en el que el dominio del Imperio Romano había callado cualquier sublevación. Eran bastante violentos y sabemos que en varias ocasiones los romanos asesinaron grupos grandes de personas solamente porque estaban protestando. Era prohibida la protesta. De tal manera que las cosas que sucedieron en tiempos de Jesús fueron en gran forma una preparación para lo que vendría después, las aglomeraciones de gente, la preocupación de los romanos con un maestro judío que podía convocar tantas personas no era una preocupación mínima. Imagínense lo que significa que se levantara un nuevo maestro dentro del grupo que no podía ser controlado como ellos sí muchas veces controlaban a los fariseos, a los sacerdotes, porque a ellos sí les podían ejercer cierto control, pero este no, este se iba para los montes y la gente venía, se agolpaba a la orilla del mar para escucharlo. La posibilidad de que allí se estuviera levantando un líder militar era grande. Pero en este tiempo de todas maneras había cierta paz
Sí había un grupo guerrillero que quería levantarse, los celotes, que estaban buscando de alguna manera quitarse de encima el yugo de los romanos, pero las guerras a gran escala no se veían. Y Jesús les advierte sobre la posibilidad de las guerras. Ahora, si nosotros miramos hacia atrás, decimos, ¿y cuándo no ha habido guerra? Siempre han habido muchas guerras y muchas confrontaciones entre países y además internamente. Pero esa no iba a ser la razón para turbarse. No os turbéis, es necesario que suceda. Pero cuidado, todavía no es el fin. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. Qué advertencia tan tremenda cuando nosotros encontramos que dentro del poderío romano, gran parte de la desestabilización vino internamente. Cuando hijos se levantaron contra padres, cuando algunos de los césares destruyeron y mataron a sus hijos para evitar que vinieran a quitarlos del trono. Cuando había una seguidilla de rencillas entre los líderes del mismo pueblo romano. Claro que sí, todo esto sucedió. Pero mirad que va a pasar algo bien terrible y sucedió. Los entregaron en los concilios. Los llevaron en las sinagogas para azotarlos. Los presentaron ante gobernadores y reyes por su causa, por la causa de Cristo. Pero eso iba a ser para testimonio de ellos. Jesús anticipó por lo menos con estas palabras lo que iba a suceder con el apóstol Pablo. Pablo tuvo que ser apedreado en varias ocasiones, no solo una, y en una ocasión pensaron que lo habían matado y por eso no le lanzaron más piedras. Fue llevado ante los gobernantes, fue llevado ante Félix y apeló al César. Y todas estas fueron instancias que el Señor utilizó para que le llegara el testimonio. En una de estas ocasiones el gobernador dijo, por poco me convences. Cuando pasan cosas como estas, nosotros debemos reconocer, Dios sí entiende todos los tiempos y sabe lo que va a pasar. Y entiende también que el tiempo es corto, porque hoy tenemos que reconocerlo así, el tiempo es corto. Dijo el Señor, qué bueno que ya es corto, porque cuando vengan estos días malos, nadie podría soportar la invasión tan terrible que tuvo, por ejemplo, Jerusalén. No fue una invasión de un día, fueron meses de invasión, de rodearlos, de acosarlos, de atosigarlos, de tal manera que los muros resistieron, claro que sí. Pero lo que dice el Señor es que bueno que el tiempo se hizo más corto. Hoy nosotros debemos decir, el tiempo también está corto. Y sin duda alguna tenemos mucha más agilidad. Uno se pone a pensar, bueno, hace unos años poder movilizarse de un extremo al otro en una ciudad tan grande y tan convulsionada como Santiago, pues podría tomar horas. Pero hoy una autopista hace que se pueda rodear la ciudad en cuestión de 1 hora y media, dar todo el giro a la gran parte de la ciudad. ¿Pero eso hace que tengamos más tiempo? La verdad no. La verdad es que uno se levanta en la mañana y tiene una lista de cosas por hacer y llega al mediodía y dice, uy, ya estamos. En este momento ya son las 12:10, entonces ha avanzado ya mediodía. Y si nos ponemos a pensar en lo que falta de la tarde, tampoco nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que hay que hacer. El Señor dio gracias de que ya el tiempo era más corto. Pero hoy también nosotros debemos reconocer que el tiempo es corto. Y que solamente hay un camino que debemos recorrer. Pasaron cosas muy terribles en esa época. Jesús advirtió que las familias se iban a dividir, que iban a hablar unos contra otros, que los padres entregarían a los hijos, que los hijos entregarían a los padres. Y que cuando ya todo esto estuviera sucediendo, ellos debían advertirse de lo que iba a pasar finalmente con esta ciudad. Que si llegaba entonces esa desolación, ese ataque mortal contra la ciudad, que ni siquiera corrieran,
que donde estuvieran ahí en la azotea, ahí mismo debían quedarse, que lamentablemente iba a ser un mal tiempo hasta para las mujeres que estaban embarazadas. Hoy es un día especial para predicar que todas las cosas como quedaron escritas, así se van a cumplir. Amada iglesia, hoy no es un día para angustiarnos, hoy es un día para alegrarnos de que todo lo que dijo Jesús con respecto a la destrucción de Jerusalén se cumplió. Fueron días de gran tribulación. Fueron días en los que se levantaron, como dice el texto, falsos cristos, falsos profetas, que hicieron señales y prodigios, pero las hicieron para engañar. Y hoy nosotros debemos reconocer que estos últimos tiempos también han sido de falsos cristos, de falsos profetas, de gente que se ha levantado y ha hecho grandes señales y que a veces nosotros nos hemos quedado admirados de esas grandes señales, pero en ocasión ni siquiera hemos podido advertir claramente si esa señal fue de Dios o no. El Señor hace nuevas todas las cosas, pero hay una época, o hubo una época en la que mucha gente se admiraba de que se hacían en campañas tapaduras en los dientes y tapaduras de oro, dijeron y mostraron algunos. Y yo me pregunto, para el Dios que hace todas las cosas, el creador del cielo y la tierra, ¿qué es más impactante, una tapadura de oro o una muela nueva? Él puede hacer las cosas de formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y no podemos llegar entonces a advertir todo lo que va a suceder. Pero si no estamos leyendo la palabra, vamos a perdernos de mucho de lo que ya nos dijo el Señor que iba a pasar, que efectivamente está sucediendo. Y que son señales que nos deben afirmar a nosotros en la fe. Por eso quedaron escritas. Y por eso no podemos quedarnos con lo que otros digan, sino con nuestro propio estudio de la palabra. Porque sigue siendo todavía, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, el único camino, la única verdad y la única vida. Advertidos estamos y debemos estar preparados, porque llegará el fin. Porque Jesús, como prometió, cumplirá. Y así como advirtió lo que iba a suceder en el 70 después de Cristo, también nos advirtió que en el final de los tiempos, Él volvería. Y Él volverá. Así que nosotros debemos estar atentos. Como dijo en el versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ya todo quedó escrito y ya estamos advertidos. Hoy es el día para volver al Señor. Hoy es un día para entregarnos a Él. Si tú estás viendo este mensaje y no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para entregar tu corazón a Él. Hoy es el día de salvación, el día que hizo el Señor para mostrarnos cómo Él hace nuevas todas las cosas y cómo nos ha dado en Cristo Jesús perdón. Así que, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy te pido que repitas esta oración conmigo y digas: Señor, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Rey y mi Dios, y entrego mi vida a ti, dándote gracias por esta salvación comprada con la sangre de Jesús. Gracias por darme de tu amor. Gracias por ser mi Dios. Yo quiero orar por aquellos que hicieron esta oración y
presentar delante de Dios sus vidas. Gracias, Padre, te doy porque esta oración cambia y transforma nuestra mente, pero cambia sobre todo y transforma nuestro ser porque nos da eternidad. Nos da esa eternidad contigo y esta esperanza de gloria. Y en tus manos entrego las vidas de aquellos que han hecho esta oración, de aquellos que se habían alejado de ti, de aquellos que habían dado la espalda y que estaban angustiados y preocupados por lo que está sucediendo, porque no han entendido que ya todo estaba advertido, que debíamos prepararnos, que debemos estar listos para esa segunda venida y que mientras tanto debemos hacerlo en paz, en tranquilidad, con la certeza de que ya tú nos lo dijiste, ya tú nos advertiste todo. Y como leíamos entonces en el Salmo 18, tú eres el Dios que nos ha dado la victoria y que nos dará la victoria. Por eso, Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y presentamos esta semana delante de ti pidiendo que tú nos sigas guiando de la mano, que nos sigas acompañando y que nos lleves de bendición en bendición para alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.